Estamos de regreso aquí, por supuesto, en el Mañana News y vámonos directamente con nuestra mesa de este miércoles hablando de la reforma judicial. Y se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida, por supuesto, lo saludamos con mucho gusto a Javier Martín Reyes, académico del CIDE, y a Juan Jesús Garza Onofre, investigador de la Universidad de Alicante. Javier, muy buenos días. Muy buenos días, Jesús. No, hombre, Jesús, gracias por la invitación. Pancho, Gracias. ¿cómo están? Como si no nos hubiéramos saludado antes de entrar al aire, pero ya ven, tenemos que hacerla de emoción muy bonito. Porque piña. Exacto, porque quien también la hizo de emoción fue la Suprema Corte de Justicia. De eso se trata esta mesa. La Suprema Corte de Justicia mandó una reforma judicial, pero formalmente no la pueden presentar ellos. Así es que le pidieron el favor al vecino de al lado, a Palacio Nacional. Y el presidente de la República, en una mañanera, anuncian esta reforma. Ustedes se clavaron durante horas, madrugadas. En cuanto la presentaron, la leyeron, se la devoraron y encontraron una serie de problemas. Más allá del problema político de que dos poderes se pongan demasiado de acuerdo. Javier, ¿cuál es el principal problema que trae esto? Mira, yo creo que, a ver, hay un problema en la dimensión simbólica y luego hay otros problemas en la dimensión ya más de fondo. En la dimensión simbólica sí creo que, si pensamos en cuál es la función de la judicatura, pues siempre es dar imparcialidad y resolver los conflictos de una manera que sea creíble para las partes, ¿no? Eso es lo que hace la Suprema Corte cuando resuelve un conflicto político, cuando está resolviendo un tema de derechos humanos. Y para esto tiene que dar buenas razones y tiene que dar buenos argumentos en sus sentencias, pero al mismo tiempo también tiene que generar una apariencia de imparcialidad y de neutralidad, porque a final de cuentas la ciudadanía también confía o no confía a partir de lo que ve. Creo que, y un poco lo que decimos en el texto, a nosotros nos sorprendió mucho que aunque es una iniciativa muy ambiciosa, muy larga, son casi 200 páginas, pues sí, el hecho de que haya ido el presidente de la Corte a la mañanera, que es obviamente un espacio muy interesante, que podemos discutir muchas cosas de las dinámicas ahí presentes, pero sí sabemos que fundamentalmente es un espacio donde está el presidente y sus colaboradores. Bueno, pues el presidente de la Corte asiste a la mañanera, da un discurso, le da gracias al presidente, incluso ahí mismo se hace la firma de la iniciativa, porque la Corte no puede presentar iniciativas de ley, y el presidente de la República es quien hace suya en sus términos esa colaboración. Es una iniciativa, además, creo, hay que decirlo, del ministro Saldívar, ¿no? Él lo ha dicho en los medios muy recientemente, no es algo que él haya platicado con el resto de los integrantes de la Suprema Corte, no es algo que haya discutido con los consejeros de la Judicatura, mucho menos lo discutió con el resto de los jueces, con la sociedad, con los académicos o con los expertos. Entonces sí hay que decir que es una iniciativa nada más de él. Eso creo que en lo simbólico y más allá del fondo, creo que también puede ser problemático. Javier, de ahora en adelante voy a decir la reforma judicial de Saldívar. Yo creo que es Pues muy no correcto apoyó decirlo. nadie más, pues totalmente responsabilidad de él, Jesús. Sí, a ver, yo creo que el eslogan principal de esta reforma es hablar de una reforma de y para el Poder Judicial, ¿no? Y ya en la práctica, ya en lo fáctico, no resulta tan adecuado porque digamos que este voto de confianza que le otorgan los demás ministros y en mayor o menor medida el poder de la Judicial Federal, a largo plazo creo que puede llevar ciertos inconvenientes, ¿no? Sobre todo enfocándonos en que la reforma en sí, hay que decirlo, creemos que el balance es positivo, creemos que es una buena reforma, pero ahora bien, este voto de confianza que se le da es una reforma que es funcional, ¿no? El ministro Saldívar hablaba de la palabra funcional. No va a ser una reforma, digamos, de un gran calado, o se quiere hablar de justicia plena, justicia de ahora, de acercarse al discurso transformador. Yo sería un poco más cauteloso, más mesurado, y sí hacer mención de que son muchas cuestiones técnicas, son muchas cuestiones que van a cambiar la forma en cómo tradicionalmente ha cambiado la Corte, pero de esto hacer una reforma que pueda abrir las puertas de la Suprema Corte, la justicia federal y demás, yo creo que sería un poco menos optimista, ¿no? Entonces, más procedimental. Sí, hay temas. Pero no va a cambiar como una estructura de Sí, cómo se ve la justicia o cómo se yo creo que hace más equitativo. Claro, para abordar el tema de la justicia en México es un tema muy complejo, es un tema de muchas instancias, de muchos poderes, empezando por lo local, Claro. ¿no? Sí. Los poderes locales, el poder judicial electoral, también la cuestión electoral. Pero ahora lo que se enfoca el ministro presidente, y yo creo que eso hay que discutirlo, hay que llamar la atención, es en cambiar la naturaleza propiamente de la Suprema Corte. No se ataca la composición, no se ataca la integración de la Corte ni el Consejo, sino la forma en cómo
ciertos medios de control constitucional van a funcionar, ¿no? ¿Esto en español qué significa, Tito? Esto es que, digamos, va a ser más fácil distintas formas de sentar precedente en los casos importantes que tengan consecuencias claras en materia de derechos humanos, ¿no? Por decirlo mayormente. Y yo creo que lo que sería muy importante enfatizar, y que decía Tito, es, a ver, esta no es una reforma de acceso a la justicia. No, esta no es una reforma que busca acercar los tribunales a las personas, esta no es una reforma que se hace cargo de la justicia cotidiana. Los poderes judiciales locales, la verdad es que son el gran pendiente que siempre hemos tenido Lo en hemos esta... estado viendo en los últimos días. A ver. El caso Aguayo y demás, ¿no? Y es eso, es la judicatura. Nunca nos hemos atrevido desde 1994 a hacer una gran reforma que transforme la forma en que funcionan los poderes judiciales locales. Y si uno voltea a ver qué pasa en los estados, hay de todo, ¿no? Hay tribunales y poderes que han hecho la chamba, hay otros que no la han hecho. Creo que si se quisiera apostar realmente, ¿no? Digamos, como parte de la retórica del ministro presidente, ¿no? De que sea una reforma que realmente le va a cambiar la vida a la gente, tendríamos que estar pensando en otro tipo de medidas. La única que yo creo que sí vale la pena destacar, que sí está en la iniciativa, es un reforzamiento de las defensorías públicas, que no son otra cosa que los abogados que gratuitamente da el propio Poder Judicial a los ciudadanos. Pero no olvidemos que el grueso de los conflictos se dan en el ámbito local y no en el ámbito federal, ¿no? Entonces sí habría que ser, como decía Tito, pues muy cautelosos con charlas. Y a la reforma local no la tocan. Al no tema hay local absolutamente nada del ¿Por qué tema no le local. entran, Javier? ¿Por qué no le Mira, quieren? yo creo que no le hemos podido, o sea, y no es algo ni del presidente Saldívar ni de esta administración. Este es un pendiente que Sí, traemos tiene- de la transición democrática, ¿no? O sea, a pesar de que hemos culpa de avanzado. Goldenberg. Sí, no, pero acuérdate que para Échale la algunos culpa al Goldenberg no tiene nada que ver con la democracia. Del neoliberalismo, por supuesto. Y del IFE también, yo creo que también. Es culpa del IFE que no se ha hecho. Pero más Vas a terminar no, a de ver, pedazuela también, Manuel. No, a ver, la realidad es que a pesar de los muchos cambios que hemos podido dar, creo que no hemos podido dar eso. Creo que el gran problema es que tenemos una enorme cantidad de intereses creados en los tribunales locales. Creo que Intereses es sí, intereses. por supuesto, políticos y también yo te diría económicos, Pancho. Yo creo que cuando uno lee, por ejemplo, la sentencia del caso Aguayo, es súper complicado pensar que los magistrados que votaron a favor, ¿no? De que Sergio Aguayo tuviera que pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira, no lo hicieron porque son malos jueces y porque malinterpretaron la ley. No, yo creo que ahí es muy evidente que son tan malos los argumentos y es tan patente la violación que muy probablemente hay otro tipo de factores que están atrás. Eso solo es un ejemplo de lo que pasa en la judicatura local. Creo que si hablamos de repente de corrupción y de nepotismo en el Poder Judicial, que obviamente lo existe, que no son todos los magistrados y los jueces, por supuesto, la magnitud del problema a nivel federal es mucho más reducida de los problemas que tenemos en la justicia local y yo creo que eso sí es uno de los grandes pendientes para... Yo para lo que aventuro viene. otra hipótesis, ¿no? Es la forma en cómo está pensado nuestro federalismo también. Claro. ¿no? El federalismo. Claro. Y al final de cuentas la justicia local, y esto quizá lo entendemos más los que somos de provincia, ¿no? Saludos. Saludos. Bueno, está parejo, ¿no? Dos chilangos, dos, exacto. La justicia local se entiende casi como los medios preparatorios para llegar a lo federal. O sea, es muchas veces sirve de trampolín para buscar realmente la justicia que llegue a la segunda instancia, que llegue eventualmente a corte, ¿no? Entonces, los gobernadores y los poderes que tienen, al final de cuentas, muchos de este poder, como está encumbrado en congresos, en poder judicial local, depende de ellos. Entonces, es conocido muchísimos casos de jueces, presidentes de tribunales locales que son compadres, que son amigos de los gobernadores, y es una cuota de poder, ¿no? Entonces, esta cuota de poder depende muchísimo, en mayor o menor medida, del propio Poder Judicial Federal, que no quiere entrar a eso porque ahí sí yo creo que es lo posible y lo deseable. Una reforma que ataque a poderes judiciales locales sería muy complicada de lograr por el voto de las mayorías de las legislaturas estatales. La 4T no se va a meter a eso. Mi pronóstico es que sería bastante difícil. Yo creo que es Sobre todo pensando en el 2021. y sí, en la intermedia. Yo creo que eso. A ver, yo coincido que es muy difícil y tan difícil es que ninguna administración lo ha logrado. O sea, ni Zedillo, ni Fox, ni Calderón, ni Peña Nieto.
Sí creo, honestamente, que las mayorías que hoy en día tienen Morena, tanto digamos, en el ámbito federal, que necesitas 2/3 partes para hacer reformas constitucionales, como en las locales, facilitan un poco más la cosa, ¿no? Ahora, eso sí implicaría que el presidente y Morena tendrían que invertirle muchísimo, y sobre todo pues, los legisladores, porque ahora está el balón en su cancha, muchísimo capital para hacer algo. Yo creo que sería una transformación importantísima, pero sí también no me queda claro que ahorita haya una urgencia, o por lo menos en el debate público. Creo que nos hemos concentrado muchísimo en lo federal, y sí lo local y el día a día la gente se nos está olvidando un poco. Entonces, el pendiente es lo local, y en la federal esta reforma judicial va a ser para cambiar los procedimientos. Tito, para cerrar, te pregunto, ¿esta reforma va a prosperar de esta forma? ¿Ves que le hagan algún cambio? ¿O cómo ves que vaya a suceder esta novela de la reforma judicial? Mira, yo creo que... ¿Dónde vaya a salir Catalina Krill? No, yo creo que ya salió al inicio, ¿no? Pero a pesar de ese inicio un poco ahí complicado, yo creo que puede terminar en un buen final. Definitivamente los legisladores van a llamar la atención sobre el tema. No creo que salga exactamente sin que le toquen ninguna de las comas. Algo se está discutiendo. Específicamente ahora ya se está llamando la atención sobre 2 procedimientos que limitan las controversias y los amparos en corte. Ya es como que en los círculos académicos son las principales preocupaciones. Entonces yo creo que eso, no sé si se vaya a tocar profundamente, Pancho, Jesús, pero en definitiva sí se va a discutir, ¿no? Eso sería, yo creo que sí va a pasar con algunas modificaciones menores en todo caso. Okay. Una última pregunta breve nada más, Javier. El tema de género que se ha estado discutiendo mucho las últimas semanas y meses, ¿de alguna forma lo toca esta reforma o no alcanza por un tema de conceptualidad jurídica? No, a ver, tuvimos una reforma en materia de paridad súper importante. Creo que también ahí hay que reconocerle al presidente Saldívar. Se ha tomado muy en serio el tema de paridad en términos internos. Ha habido, por ejemplo, concursos exclusivamente para mujeres, para juezas de distrito. Ese es el tipo de acciones afirmativas que creo que realmente te cambian el funcionamiento. La reforma creo que lo que hace es reiterar en buena medida lo que ya estaba planteando en el orden interno, y creo que lo blinda de alguna manera. Pasa de ser una política interna a algo que está en ley. Perfecto. Pues bueno, Tito, Javier, muchísimas gracias. Al contrario. Vamos a estar atentos de cómo se va Gracias, desarrollando esta novela y a ver qué cambia.